El Sermón del Monte es uno de los discursos más famosos y profundos de Jesús, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Este sermón es considerado el núcleo de las enseñanzas de Jesús y aborda una variedad de temas espirituales, éticos y prácticos para la vida cristiana. Bienvenidos a nuestra serie sobre el Sermón del Monte. En esta serie exploraremos los 18 temas más importantes de este poderoso discurso de Jesús, divididos en 3 videos. En este primer video veremos los primeros 6 temas que transformarán nuestra manera de vivir y de seguir a Cristo. Si te interesa profundizar en lo que Jesús enseñó y cómo aplicar esas lecciones hoy, quédate con nosotros hasta el final. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte para no perderte la segunda y tercera parte de la serie. Te esperamos en los comentarios para saber qué piensas de cada tema. Vamos juntos en este viaje de aprendizaje y fe. Las bienaventuranzas. Un camino hacia la verdadera felicidad. Jesús comienza su sermón con las bienaventuranzas, una serie de 8 o 9, dependiendo de la interpretación, declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados o felices. Estas no son simples promesas, sino una descripción de cómo es la vida en el reino de Dios. Cada bienaventuranza tiene 2 partes, una condición, una actitud o virtud, y una promesa, una bendición o recompensa. Vamos a desglosar cada una. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Significado: ser pobres en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Es reconocer que sin Él no somos nada. Aplicación: en un mundo que valora la autosuficiencia y el éxito personal, Jesús nos llama a ser humildes y a confiar en Dios. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en nuestra relación con Él. Promesa: el reino de los cielos es para quienes reconocen su necesidad espiritual y buscan a Dios con un corazón sincero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Significado: llorar aquí no solo se refiere al dolor físico o emocional, sino también al arrepentimiento por el pecado y la compasión por el sufrimiento del mundo. Aplicación: Jesús valora a quienes son sensibles al dolor propio y ajeno. En lugar de esconder nuestras lágrimas, podemos llevarlas a Dios, quien nos consuela. Promesa: Dios promete consuelo para quienes sufren. Su presencia es un bálsamo para el corazón quebrantado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Significado: la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con paciencia y amor incluso ante la injusticia. Aplicación: en un mundo de conflictos y violencia, Jesús nos llama a ser pacificadores y a confiar en que Dios hará justicia. Promesa: los mansos heredarán la tierra, no por su fuerza, sino por su confianza en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Significado: tener hambre y sed de justicia significa anhelar un mundo donde reine la voluntad de Dios, donde haya equidad, verdad y amor. Aplicación: Jesús nos invita a ser activos en la búsqueda de la justicia, no solo para nosotros, sino para los demás. Promesa: Dios promete saciar este anhelo, no siempre de manera inmediata, pero sí en su tiempo perfecto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Significado: la misericordia es mostrar compasión y perdón hacia quienes no lo merecen, imitando el amor incondicional de Dios. Aplicación: en un mundo lleno de resentimiento y venganza, Jesús nos llama a perdonar y a ser compasivos. Promesa: la misericordia que mostramos a otros será la misma que recibiremos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Significado: un corazón limpio es aquel que está libre de malicia, hipocresía y doblez. Es un corazón sincero y puro en sus intenciones. Aplicación: Jesús nos llama a buscar la pureza interior, no solo la apariencia externa. Promesa: ver a Dios no solo en la eternidad, sino también en la vida diaria, reconociendo su presencia en todo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Significado: los pacificadores no solo evitan conflictos, sino que trabajan activamente para restaurar relaciones rotas y promover la paz. Aplicación:
En un mundo dividido, Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación. Promesa: ser llamados hijos de Dios es un honor que refleja nuestra identidad como seguidores de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Significado: Jesús advierte que seguirle puede traer oposición y sufrimiento, pero este sufrimiento tiene un propósito eterno. Aplicación: en lugar de temer al rechazo, debemos estar dispuestos a defender la verdad y la justicia, incluso si eso implica sacrificio. Promesa: el reino de los cielos es la recompensa final para quienes permanecen fieles. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Mateo 5:11-12. Significado: Jesús amplía la última bienaventuranza, enfatizando que el sufrimiento por su nombre es una bendición. Aplicación: el mundo puede rechazarnos, pero nuestra recompensa en el cielo es grande. Promesa: la alegría eterna supera cualquier sufrimiento temporal. Reflexiones finales sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un llamado a vivir de manera contraria a los valores del mundo. Mientras el mundo busca felicidad en el poder, el placer y las posesiones, Jesús nos invita a encontrarla en la humildad, la misericordia, la pureza y la justicia. Estas enseñanzas no son fáciles de seguir, pero son el camino hacia una vida plena y significativa. La misión de los creyentes. Sal y luz del mundo. Mateo 5:13-16. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos sobre su identidad y misión en el mundo mediante dos metáforas poderosas: la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas imágenes no solo describen el impacto que los creyentes deben tener en la sociedad, sino que también enfatizan su responsabilidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios. La sal de la tierra. Mateo 5:13. Jesús dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué simboliza la sal? En la cultura de la época de Jesús, la sal tenía múltiples usos, y cada uno de ellos ilustra un aspecto de la misión de los creyentes. Conservación. En tiempos antiguos, la sal se usaba para preservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado, evitando la corrupción. De la misma manera, los creyentes deben ser agentes de preservación moral y espiritual en la sociedad, impidiendo la decadencia del mundo con su testimonio y valores. Sabor. La sal realza el sabor de los alimentos. Así, los cristianos están llamados a dar sentido y propósito a la vida, mostrando el gozo y la esperanza que vienen de una relación con Dios. Purificación. En la antigüedad, la sal también se usaba como agente de purificación y limpieza. Esto simboliza la necesidad de que los creyentes vivan en santidad y sean instrumentos de transformación en su entorno. Pacto y compromiso. En el Antiguo Testamento, la sal se usaba en los sacrificios como símbolo de un pacto eterno con Dios. Levítico 2:13. Los cristianos, al ser la sal de la tierra, representan su fidelidad al pacto con Dios y su compromiso con la misión divina. ¿Qué significa si la sal pierde su sabor? Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil y es desechada. En sentido espiritual, esto implica que un creyente que no vive conforme a los valores del reino pierde su efectividad como testigo de Cristo. Un cristiano sin compromiso con Dios puede convertirse en alguien sin impacto, incapaz de influir en su entorno y susceptible a ser desechado espiritualmente. Aplicación práctica. Mantener nuestra identidad en Cristo sin dejarnos influenciar por la corrupción del mundo. Ser un testimonio vivo que preserve los principios de Dios en medio de una sociedad que tiende al pecado. Dar sabor a la vida de los demás con amor, verdad y esperanza. Vivir de manera íntegra y en obediencia a Dios para no perder nuestra efectividad como sal de la tierra. La luz del mundo. Mateo 5:14-16. Jesús continúa diciendo en Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué simboliza la luz? La luz representa la verdad, la guía, la justicia y la presencia de Dios. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo.
Juan 8:12, y sus seguidores reflejan esa luz en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Características de la luz y su significado espiritual ilumina la oscuridad. Así como la luz disipa la tiniebla, los creyentes deben exponer y confrontar el pecado con la verdad de Dios. Guía el camino. La luz sirve para orientar a los que están perdidos. De igual manera, los cristianos deben ser un faro que dirige a otros hacia Cristo. Es visible. Jesús menciona que una ciudad en un monte no se puede esconder. La fe no debe ser oculta, sino manifestada a través de una vida transformada. Da seguridad y esperanza. En tiempos de confusión y desesperanza, los creyentes deben transmitir paz y confianza en Dios. No esconder la luz. Jesús advierte contra esconder la luz debajo del almud, es decir, debajo de un recipiente de medida. Esto implica que los cristianos no deben ocultar su fe por miedo, vergüenza o conformidad con el mundo. La luz debe estar sobre el candelero para iluminar a todos. La luz se manifiesta en las buenas obras. Jesús concluye diciendo que la luz de los creyentes debe alumbrar de manera que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras no son para la gloria personal, sino para reflejar el carácter y la bondad de Dios al mundo. Aplicación práctica: no ocultar nuestra fe, sino vivirla con valentía en todos los ámbitos de la vida. Ser ejemplos de amor, justicia y servicio a los demás. Compartir el Evangelio, para que otros puedan conocer la luz de Cristo. Reflejar la presencia de Dios a través de actos de bondad, compasión y verdad. Conclusión: un llamado a la influencia y transformación. La enseñanza de Jesús en Mateo 5:13-16 es un llamado a la acción. Como sal de la tierra, los creyentes deben preservar la verdad y evitar la corrupción espiritual. La misión de los creyentes. Sal y luz del mundo. Mateo 5:13-16. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos sobre su identidad y misión en el mundo mediante dos metáforas poderosas: la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas imágenes no solo describen el impacto que los creyentes deben tener en la sociedad, sino que también enfatizan su responsabilidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios. La sal de la tierra. Mateo 5:13. Jesús dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué simboliza la sal? En la cultura de la época de Jesús, la sal tenía múltiples usos, y cada uno de ellos ilustra un aspecto de la misión de los creyentes. Conservación. En tiempos antiguos, la sal se usaba para preservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado, evitando la corrupción. De la misma manera, los creyentes deben ser agentes de preservación moral y espiritual en la sociedad, impidiendo la decadencia del mundo con su testimonio y valores. Sabor. La sal realza el sabor de los alimentos. Así, los cristianos están llamados a dar sentido y propósito a la vida, mostrando el gozo y la esperanza que vienen de una relación con Dios. Purificación. En la antigüedad, la sal también se usaba como agente de purificación y limpieza. Esto simboliza la necesidad de que los creyentes vivan en santidad y sean instrumentos de transformación en su entorno. Pacto y compromiso. En el Antiguo Testamento, la sal se usaba en los sacrificios como símbolo de un pacto eterno con Dios. Levítico 2:13. Los cristianos, al ser la sal de la tierra, representan su fidelidad al pacto con Dios y su compromiso con la misión divina. ¿Qué significa si la sal pierde su sabor? Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil y es desechada. En sentido espiritual, esto implica que un creyente que no vive conforme a los valores del reino pierde su efectividad como testigo de Cristo. Un cristiano sin compromiso con Dios puede convertirse en alguien sin impacto, incapaz de influir en su entorno y susceptible a ser desechado espiritualmente. Aplicación práctica. Mantener nuestra identidad en Cristo sin dejarnos influenciar por la corrupción del mundo. Ser un testimonio vivo que preserve los principios de Dios en medio de una sociedad que tiende al pecado. Dar sabor a la vida de los demás con amor, verdad y esperanza. Vivir de manera íntegra y en obediencia a Dios para no perder nuestra efectividad como sal de la tierra. La luz del mundo. Mateo 5:14-16. Jesús continúa diciendo en Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué simboliza la luz? La luz representa la verdad, la guía, la justicia y la presencia de Dios. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo, Juan 8:12, y sus seguidores reflejan esa luz en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Características de la luz y su significado espiritual ilumina la oscuridad. Así como la luz disipa la tiniebla, los creyentes deben exponer y confrontar el pecado con la verdad de Dios. Guía el camino. La luz sirve para orientar a los que están perdidos. De igual manera, los cristianos deben ser un faro que dirige a otros hacia Cristo. Es visible. Jesús menciona que una ciudad en un monte no se puede esconder. La fe no debe ser oculta, sino manifestada a través de una vida transformada. Da seguridad y esperanza. En tiempos de confusión y desesperanza, los creyentes deben transmitir paz y confianza en Dios. No esconder la luz. Jesús advierte contra esconder la luz debajo del almud, es decir, debajo de un recipiente de medida. Esto implica que los cristianos no deben ocultar su fe por miedo, vergüenza o conformidad con el mundo. La luz debe estar sobre el candelero para iluminar a todos. La luz se manifiesta en las buenas obras. Jesús concluye diciendo que la luz de los creyentes debe alumbrar de manera que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras no son para la gloria personal, sino para reflejar el carácter y la bondad de Dios al mundo. Aplicación práctica: no ocultar nuestra fe, sino vivirla con valentía en todos los ámbitos de la vida. Ser ejemplos de amor, justicia y servicio a los demás. Compartir el Evangelio, para que otros puedan conocer la luz de Cristo. Reflejar la presencia de Dios a través de actos de bondad, compasión y verdad. Conclusión: un llamado a la influencia y transformación. La enseñanza de Jesús en Mateo 5:13-16 es un llamado a la acción. Como sal de la tierra, los creyentes deben preservar la verdad y evitar la corrupción espiritual. Enseñanza sobre la ira, el perdón y la reconciliación. Mateo 5:21-26. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús enseña sobre tres aspectos cruciales de la vida cristiana: la ira, el perdón y la reconciliación. Estos temas no solo abordan comportamientos externos, sino que tocan lo más profundo del corazón humano, revelando cómo Dios ve las actitudes y relaciones interpersonales. Jesús profundiza en las enseñanzas de la ley, mostrando que la verdadera justicia va más allá de la conducta externa y se enfoca en la transformación interna. La ira y el asesinato. Mateo 5:21-22. Jesús comienza con una afirmación radical respecto al mandamiento del asesinato. Oísteis que fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La conexión entre la ira y el asesinato. Jesús establece una conexión directa entre la ira no resuelta y el pecado grave del asesinato. Él muestra que aunque el acto de matar a alguien es un pecado evidente, la ira, que comienza en el corazón, es igualmente condenable ante Dios. Raca y fatuo. Estas palabras son insultos graves en la cultura judía que reflejan desprecio y menosprecio hacia los demás. Jesús enseña que no solo el acto de violencia física es pecado, sino también las actitudes de desprecio y la ira destructiva que pueden llevar a esa violencia. La ira en el corazón. Jesús pone de manifiesto que la raíz de muchos pecados, como el asesinato, es la ira que arde en el corazón. La ira, si no se controla, puede llevar a consecuencias aún más graves. Aplicación práctica: vigilar el corazón. La ira comienza en el interior, por lo que debemos aprender a gestionarla y no dejar que crezca ni nos controle. Reflexionar sobre nuestras palabras. Las palabras también pueden destruir, por lo que es esencial hablar con sabiduría y amabilidad. Evitar el desprecio. Hablar de los demás con respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. La importancia de la reconciliación. Mateo 5:23-24. Jesús continúa hablando de la importancia de la reconciliación con los demás, incluso antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El corazón de la reconciliación para Jesús.
La reconciliación con los demás es prioritaria antes de cualquier acto de adoración o sacrificio. La relación con los demás es tan importante que afecta nuestra relación con Dios. Si hay algo en nuestra vida que está impidiendo la paz con nuestro prójimo, no podemos acercarnos a Dios de manera plena. La ofrenda. En el contexto de la época, el sacrificio de una ofrenda en el altar era un acto sagrado de adoración. Jesús recalca que este acto pierde su valor si no se acompaña de reconciliación con el prójimo. La prioridad de la reconciliación. Antes de buscar la aprobación de Dios, debemos hacer todo lo posible para restaurar las relaciones rotas con aquellos que nos rodean. Aplicación práctica. Buscar la reconciliación rápidamente. Cuando tenemos conflictos o tensiones con otros, debemos tomar la iniciativa para restaurar la relación, reparar las relaciones, el perdón y la reconciliación. No deben esperar. Debemos hacer todo lo posible por sanar las heridas y resolver las diferencias. No sacrificar la relación por la religiosidad. No podemos ignorar las necesidades de nuestras relaciones humanas mientras buscamos la santidad. La urgencia de la reconciliación. Mateo 5, 25, 26. Jesús también habla de la importancia de resolver los conflictos rápidamente antes de que se intensifiquen, usando una parábola que ilustra esta urgencia. Póntelo pronto de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino para que no te entreguen al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El peligro de dejar los conflictos sin resolver. La parábola de Jesús ilústralo. ¿Qué puede suceder si no abordamos los conflictos de manera pronta y adecuada? El conflicto no resuelto puede escalar y tener consecuencias graves, incluso legales. La lección es que, al igual que una deuda o una disputa legal, la falta de reconciliación puede atraparnos en situaciones de sufrimiento innecesario. La urgencia de la reconciliación. Jesús nos llama a resolver los problemas de manera inmediata, antes de que se agraven, evitar consecuencias peores. El conflicto no resuelto puede llevarnos a situaciones más dolorosas, tanto espirituales como personales. Aplicación práctica. Resolver los conflictos pronto. Actuar con rapidez para restaurar las relaciones es esencial. No dejar que los malentendidos se conviertan en resentimientos profundos. Tomar la iniciativa. A veces somos nosotros los que debemos dar el primer paso hacia la reconciliación, incluso si no sentimos que somos los responsables. La paz no tiene precio. La paz en las relaciones es tan valiosa que debemos buscarla a toda costa, incluso si requiere sacrificios de nuestra parte. Conclusión. La actitud de perdón y reconciliación. En el reino de Dios, en estos versículos, Jesús nos invita a vivir en paz con los demás y a ser proactivos en la reconciliación. Para Él, la pureza de corazón no solo se refleja en la ausencia de violencia, sino en la disposición a perdonar y restaurar relaciones rotas. Para vivir esta enseñanza debemos controlar nuestra ira y no dejar que nos lleve a la destrucción. Buscar la reconciliación antes de cualquier acto de adoración, poniendo las relaciones humanas como una prioridad en nuestra vida espiritual. Resolver los conflictos rápidamente, sin permitir que se agraven y nos destruyan. Tener una actitud de perdón y humildad, dispuestos a sanar y restaurar las relaciones, tal como Cristo lo hace con nosotros. El reino de Dios se edifica sobre la paz, la reconciliación y el perdón, valores que transforman profundamente nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Hominis. La pureza del corazón y la lucha contra el pecado. Mateo 5, 27, 30. En este pasaje, Jesús aborda uno de los temas más desafiantes para sus seguidores: la pureza en el corazón y la lucha contra el pecado, especialmente el adulterio y la lujuria. Jesús va más allá de la simple acción externa, enfocándose en las actitudes y pensamientos internos que pueden llevarnos al pecado. Él enseña que la verdadera pureza no se trata solo de evitar el acto físico del pecado, sino de mantener nuestros corazones y mentes limpios. Este pasaje subraya la importancia de tomar decisiones radicales para evitar caer en la tentación, mostrando el costo del compromiso con la santidad. La enseñanza sobre el adulterio. Mateo 5, 27, 28. Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón». El adulterio, más allá de la acción externa aquí, Jesús redefine lo que significa adulterio. En la ley, el adulterio se consideraba el acto físico de una persona casada que tenía relaciones sexuales con alguien que no era su cónyuge. Sin embargo, Jesús lleva esta enseñanza a un nivel más profundo,
al hablar de la mirada codiciosa y los pensamientos impuros. La mirada codiciosa. Jesús enfatiza que el adulterio no comienza solo con el acto físico, sino en el corazón. La lujuria y el deseo inmoral en nuestros pensamientos son igual de condenables ante Dios. El corazón como fuente del pecado. La raíz del pecado, especialmente en el caso del adulterio, comienza en los pensamientos. Si no controlamos nuestros pensamientos, eventualmente pueden llevarnos a la acción. Aplicación práctica: vigilar los pensamientos. Los pensamientos son poderosos y pueden influir en nuestras acciones. Si no los controlamos, nos pueden llevar al pecado. Proteger nuestra mirada. Es importante ser conscientes de lo que miramos y las imágenes que permitimos entrar en nuestra mente. Buscar pureza interior. La pureza no solo se trata de lo que hacemos, sino de lo que dejamos que habite en nuestro corazón. La radicalidad de cortar con el pecado. Mateo 5, 29, 30. Jesús continúa diciendo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierdan uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La lucha radical contra el pecado. Jesús utiliza un lenguaje extremo y drástico para enfatizar la seriedad con la que debemos tratar el pecado. Hablar de sacar el ojo o cortar la mano no debe tomarse literalmente, sino como una advertencia sobre la necesidad de tomar decisiones drásticas para evitar el pecado. El pecado es tan peligroso que, si no se combate con seriedad, puede destruirnos por completo. La necesidad de decisiones radicales. La lucha contra el pecado requiere una acción deliberada y radical. No basta con intentar evitarlo, sino que debemos tomar medidas concretas y decisivas para alejarnos de las tentaciones. El costo del pecado. Jesús subraya que el costo de permitir que el pecado crezca en nuestra vida es mucho mayor que cualquier sacrificio que tengamos que hacer para evitarlo. Evitar los puntos de acceso al pecado. Los ojos y manos representan las fuentes y medios a través de los cuales podemos ser tentados. Estos deben ser controlados y protegidos para no caer en el pecado. Aplicación práctica. Eliminar los desencadenantes del pecado. Si hay algo en tu vida que te lleva a pecar, como ciertas actividades, relaciones o lugares, es importante alejarte de ellos, hacer sacrificios por la santidad. Algunas decisiones, como cortar una relación que te lleva al pecado o evitar contenido dañino, pueden parecer difíciles, pero son necesarias para preservar nuestra pureza. No subestimar el poder del pecado. El pecado puede parecer algo pequeño al principio, pero si no lo tratamos con seriedad, sus consecuencias pueden ser devastadoras. La seriedad de las consecuencias del pecado. Mateo 5, 29, 30. Jesús enseña que la consecuencia del pecado no resuelto es grave. Mejor te es que se pierdan uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El peligro eterno del pecado. Aunque Jesús no está hablando literalmente de mutilación física, está utilizando un lenguaje fuerte para describir el peligro eterno que conlleva el pecado no resuelto. El infierno representa la separación eterna de Dios y Jesús advierte que sin un corazón puro y transformado podemos perder nuestra relación con Él. El infierno como resultado del pecado. La enseñanza de Jesús es clara. El pecado no tratado adecuadamente puede alejarnos de Dios para siempre. La lucha contra el pecado es, por tanto, una lucha por nuestra salvación eterna. Orminis, la misericordia de Dios. Aunque Jesús habla de las consecuencias del pecado, su mensaje también está impregnado de misericordia. Él nos invita a luchar por la pureza, pero también está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando fallamos. Aplicación práctica. El pecado tiene consecuencias eternas. No debemos minimizar las consecuencias del pecado, pues puede alejarnos de la vida eterna con Dios. Vivir con una perspectiva eterna. Nuestra lucha contra el pecado debe estar guiada por la conciencia de que nuestras decisiones tienen repercusiones eternas. Arrepentirse y confiar en la gracia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado son serias, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón y la gracia de Dios. Conclusión. La pureza del corazón como un reflejo de la santidad de Dios. Jesús llama a sus seguidores a una pureza radical que no se limita a la obediencia externa a la ley, sino que abarca las motivaciones más profundas del corazón. La lucha contra el pecado no es opcional, sino esencial para vivir de acuerdo con el reino de Dios. Tomar decisiones radicales para evitar el pecado y mantener una vida pura es un compromiso constante que refleja nuestra devoción a Dios y nuestra esperanza de vivir en santidad.
Para vivir esta enseñanza, debemos vigilar nuestros pensamientos y controlar lo que entra en nuestro corazón. Tomar decisiones radicales para eliminar cualquier cosa que nos lleve al pecado. Recordar las graves consecuencias del pecado y vivir con una conciencia constante de la santidad de Dios. Confiar en la gracia de Dios, sabiendo que aunque fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. La pureza del corazón es esencial para seguir a Cristo de manera genuina, y Jesús nos enseña que debemos luchar por ella con toda nuestra fuerza y determinación. Artlist.io. El divorcio y la fidelidad. Mateo 5:31-32. En este pasaje, Jesús aborda uno de los temas más delicados y relevantes en la vida de las personas: el divorcio y la fidelidad en el matrimonio. Jesús reafirma la santidad del matrimonio y enseña que el compromiso matrimonial no debe tomarse a la ligera. A través de sus palabras, Él desafía las actitudes superficiales y egoístas hacia el matrimonio, presentando la relación conyugal como una alianza sagrada que refleja el propósito divino para el ser humano. El contexto cultural del divorcio. Mateo 5:31. Jesús comienza diciendo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El divorcio en la ley judía en el tiempo de Jesús. El divorcio era una práctica común, y la ley de Moisés permitía que el marido se separara de su esposa si le daba un documento de divorcio. Sin embargo, esta práctica se había distorsionado y muchos hombres usaban el divorcio por motivos triviales. El repudio era entendido como un proceso legal que simplemente requería un documento escrito, lo que hacía que el matrimonio pudiera disolverse de manera relativamente sencilla. La interpretación de la ley. Algunos grupos religiosos, como los fariseos, enseñaban que el divorcio era permitido en cualquier circunstancia, incluso por razones como disgusto personal o incomodidad. El propósito original del matrimonio. Sin embargo, Jesús reitera que el divorcio no era el propósito original de Dios para el matrimonio, que debe ser una unión sólida y duradera, basada en el amor y la fidelidad. Aplicación práctica: reflexionar sobre el propósito del matrimonio. El matrimonio no debe verse como algo temporal o fácil de romper. Es un compromiso serio que debe ser tratado con el respeto que merece. Considerar las razones detrás del divorcio. Antes de considerar el divorcio, es esencial preguntarnos si las razones son realmente válidas según los principios bíblicos. El adulterio como causa del divorcio. Mateo 5:32. Jesús continúa diciendo: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella adulterie, y cualquiera que se case con la repudiada comete adulterio. La única excepción legítima aquí, Jesús establece una excepción a la regla. El adulterio o fornicación, cualquier tipo de infidelidad sexual, es la única razón legítima para que un matrimonio se disuelva. En caso de que uno de los cónyuges sea infiel, Jesús permite el divorcio como una respuesta a la ruptura profunda que el adulterio causa en la relación. El adulterio como ruptura espiritual. El adulterio, según Jesús, no es solo una violación física, sino una ruptura espiritual en la relación matrimonial. La infidelidad trae consigo el daño profundo de la confianza y la santidad de la unión. El costo del divorcio. Jesús advierte que romper el vínculo matrimonial sin causa justa, como el adulterio, lleva al pecado del adulterio para quien repudia a su cónyuge y también para aquellos que se casan con alguien que ha sido repudiado sin causa legítima. Aplicación práctica. La fidelidad es fundamental. El adulterio destruye la confianza y la unidad en el matrimonio. La fidelidad es un principio que debe prevalecer en todas las relaciones conyugales. La importancia de la sanación y el perdón. Aunque el adulterio es una violación grave, el perdón y la restauración son posibles, y en algunos casos, las parejas pueden sanar y restaurar su matrimonio, si ambos están dispuestos a trabajar en ello. La santidad del matrimonio y el llamado a la fidelidad. Jesús nos enseña que el matrimonio es una unión sagrada y que la fidelidad es fundamental para que esta relación funcione de acuerdo con el propósito de Dios. El matrimonio como reflejo de la relación con Dios. Jesús remarca que el matrimonio fue instituido por Dios para reflejar su relación con la Iglesia. Es una alianza que debe mantenerse a lo largo de la vida, y la fidelidad es el fundamento de esa relación. El matrimonio no es un contrato que se puede romper cuando las circunstancias cambian, sino una alianza eterna que simboliza la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. El matrimonio es una institución divina. En el inicio, Dios creó el matrimonio como una alianza inquebrantable entre hombre y mujer. Jesús recuerda a los oyentes que el matrimonio no fue hecho para ser roto fácilmente, sino para ser una unión que refleje el compromiso,
el amor y la unidad, el compromiso de ambos cónyuges. Ambos deben ser fieles y trabajar para mantener el matrimonio en base a la confianza mutua, el respeto y el amor sacrificial. Aplicación práctica. Considerar el matrimonio como una vocación sagrada. Ver el matrimonio no como una relación transitoria, sino como un llamado divino que debe vivirse con seriedad y compromiso. Luchar por la fidelidad. Mantener la fidelidad no solo en las acciones, sino también en los pensamientos y las intenciones. La pureza en el corazón es esencial para preservar la santidad del matrimonio. 4. La advertencia contra la ligereza en el divorcio. Aunque el divorcio es permitido en ciertas circunstancias, Jesús muestra que la ligereza en el divorcio tiene consecuencias espirituales graves. La falta de compromiso en los matrimonios de Miguel. La época es una preocupación que Jesús aborda con firmeza. Divorcio como un acto de deshonra. Cuando un matrimonio es disuelto sin causa justa, se deshonra la alianza sagrada que representa. Esto no solo afecta a las personas involucradas, sino que también tiene un impacto en la comunidad de fe y en la imagen de Dios en el mundo. El costo del divorcio. El divorcio no es solo un cambio en el estatus legal, es un acto que quebra el propósito divino de la relación matrimonial y afecta tanto a la vida de los cónyuges como a sus hijos, amigos y la iglesia. Aplicación práctica: pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones. El divorcio no debe ser la primera opción cuando surgen dificultades en el matrimonio. Es importante buscar consejo, sanación y reconciliación antes de tomar decisiones tan drásticas. Promover la unidad matrimonial. La iglesia y la comunidad cristiana deben ser lugares de apoyo y restauración para las parejas que atraviesan dificultades matrimoniales, ayudándolas a buscar sanación y restauración. Conclusión. La fidelidad como un compromiso eterno. En este pasaje, Jesús reafirma la santidad del matrimonio y el llamado a la fidelidad en todas las circunstancias. El divorcio, aunque permitido, en casos de adulterio, nunca debe tomarse a la ligera, y el matrimonio debe ser visto como una alianza sagrada que refleja el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio y la fidelidad nos desafía a vivir con un compromiso profundo hacia nuestros cónyuges, buscando la reconciliación y la sanación en lugar de la disolución de la relación. Para vivir esta enseñanza, debemos ver el matrimonio como un compromiso sagrado, no como un contrato temporal. Luchar por la fidelidad en nuestros pensamientos y acciones. Buscar la reconciliación, incluso en medio de las dificultades, antes de recurrir al divorcio. Ser restauradores y apoyadores de aquellos que atraviesan dificultades en su matrimonio, ofreciendo el amor y la gracia de Dios. El matrimonio es una reflexión de la relación entre Cristo y su iglesia, y como tales, debemos tratarlo con el máximo respeto y compromiso. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie sobre el Sermón del Monte. En la primera parte, exploramos las enseñanzas de Jesús sobre ser la sal y la luz del mundo, la justicia, la pureza del corazón y más. Pero aún hay mucho por descubrir. Hoy, profundizaremos en temas clave como la oración, el ayuno y las verdaderas prioridades en la vida. ¿Estás listo para seguir aprendiendo y acercarte más a Dios? Dale like, suscríbete y comenta qué enseñanza te impactó más. No te pierdas. La tercera parte, comencemos. La honestidad y la integridad. Mateo 5, 33-37. En este pasaje, Jesús nos llama a vivir con honestidad y total integridad, enseñando que nuestras palabras deben ser siempre verdaderas, sin necesidad de hacer juramentos para respaldarlas. Él nos muestra que una vida de transparencia y verdad es esencial para reflejar el carácter de Dios. El contexto de los juramentos en la época de Jesús comienza diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:33. En la cultura judía, los juramentos eran una práctica común y tenían un propósito importante: confirmar la verdad de una afirmación o compromiso. Hacer un juramento en nombre de Dios implicaba una gran responsabilidad, ya que se creía que Dios mismo era testigo de esa promesa. El problema con los juramentos en los tiempos de Jesús. Con el tiempo, el uso de los juramentos se había distorsionado. En lugar de ser una muestra de honestidad y compromiso, se convirtieron en una forma de evasión de la verdad. Las personas comenzaron a hacer juramentos con términos más suaves, evitando invocar directamente el nombre de Dios para poder eludir las consecuencias de romper su palabra.
Algunos juraban por el cielo, por la tierra o por Jerusalén, en lugar de jurar directamente por Dios, creyendo que esto los eximía de cumplir su promesa si decidían retractarse. Se usaban los juramentos para manipular a otros, dando la impresión de sinceridad sin realmente comprometerse con la verdad. En los tribunales, los juramentos se volvieron un intento de validar mentiras, lo que iba en contra del propósito original de la ley de Moisés. En respuesta a este abuso, Jesús condena la hipocresía de los juramentos y presenta una alternativa radical: vivir con total honestidad sin necesidad de juramentos. El mandato de Jesús, hablar con verdad. Jesús continúa diciendo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Mateo 5, 34, 35. Aquí, Jesús nos dice que los juramentos no son necesarios cuando vivimos con integridad. En lugar de depender de promesas exageradas o palabras adornadas, Él nos llama a una vida donde cada palabra tenga valor y credibilidad. Dios es dueño de todo. Jesús menciona varias cosas por las cuales la gente solía jurar. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Con esto Jesús nos recuerda que Dios es soberano sobre todo. No hay manera de hacer un juramento sin que involucremos a Dios, porque Él es dueño de todo lo que existe. El hombre no tiene control sobre nada. Jesús también dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 5, 36. Esto muestra nuestra limitación humana. No tenemos control absoluto sobre nuestras propias vidas y mucho menos sobre el futuro. Por eso Jesús nos llama a no hacer promesas vacías, sino a vivir de tal manera que nuestra palabra sea confiable por sí misma. El principio fundamental, un sí o un no, que valga. Jesús concluye su enseñanza con una afirmación clara y directa: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Aquí, Jesús nos enseña que nuestra palabra debe ser suficiente para que los demás confíen en nosotros. No necesitamos juramentos ni promesas elaboradas. La credibilidad de un cristiano debe estar en su forma de vivir, no en su capacidad de hacer juramentos. ¿Qué significa sí, sí, no, no? Ser personas de palabra. Si decimos sí, debe ser un compromiso firme. Si decimos no, debe ser una negación clara. Evitar la manipulación verbal. Algunas personas dicen lo que otros quieren escuchar para quedar bien. Pero Jesús nos llama a hablar con sinceridad, tener un carácter íntegro. Nuestra reputación debe ser suficiente para que los demás crean en lo que decimos, sin necesidad de juramentos o promesas exageradas. Jesús nos advierte que todo lo que va más allá de la verdad proviene del mal. Cuando una persona usa palabras ambiguas, exagera o se justifica demasiado, puede estar escondiendo la verdad o manipulando a otros. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo vivir con honestidad e integridad? Jesús no solo nos da una enseñanza teórica, sino que nos llama a una transformación práctica en nuestra forma de hablar y vivir. Evita mentir. Incluso en lo pequeño, la honestidad no solo se trata de no decir grandes mentiras, también incluye no exagerar para parecer mejor, no omitir información para engañar, no hacer promesas que no puedes cumplir. Sé una persona confiable. Si eres una persona íntegra, los demás confiarán en ti sin necesidad de que jures o hagas promesas. Algunos consejos para lograrlo. Cumple con lo que dices, aunque te cueste. Sé transparente y habla con claridad. Evita las excusas o justificaciones 3. Habla con verdad, aunque no sea conveniente. A veces, decir la verdad puede traer problemas o consecuencias. Sin embargo, Jesús nos llama a ser valientes y hablar con verdad en toda circunstancia. En el trabajo, no alteres la información para quedar bien. En la familia, no digas lo que otros quieren oír solo para evitar conflictos. En la iglesia,
Vive lo que predicas y no uses palabras vacías. Evita el uso de palabras engañosas, no uses medias verdades para justificarte, no uses excusas vagas para encubrir errores, no uses lenguaje manipulador para conseguir lo que quieres. Conclusión: un corazón transparente. Refleja a Cristo Jesús nos enseña que la integridad no se demuestra con juramentos, sino con una vida recta y sincera. En lugar de hacer promesas exageradas o jurar para convencer a los demás, debemos vivir con tal honestidad que nuestra simple palabra sea suficiente. Para vivir esta enseñanza debemos ser personas confiables, cumpliendo lo que decimos, hablar, siempre con verdad, sin exageraciones ni manipulaciones, evitar los juramentos innecesarios, dejando que nuestra honestidad hable por nosotros, reflejar la transparencia de Cristo, siendo luz en un mundo lleno de engaño. Nuestro testimonio como cristianos debe ser un reflejo de la verdad de Dios. Cuando vivimos con honestidad y rectitud, mostramos al mundo que Cristo vive en nosotros. Pregunta para reflexión: ¿tu palabra es suficiente para que otros confíen en ti o necesitas jurar y hacer promesas para que te crean? Piensa en esto y comprométete a vivir con la verdad de Cristo. El amor a los enemigos. Mateo 5:38-48. Uno de los temas más desafiantes del Sermón del Monte es el llamado de Jesús a amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen. Esta enseñanza revoluciona el concepto de justicia humana, desafiándonos a responder con amor en lugar de venganza. Jesús nos muestra que el amor debe ser incondicional, reflejando el carácter de Dios. La ley del talión, ojo por ojo. Mateo 5:38-42. Jesús inicia su enseñanza refiriéndose a una antigua ley. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5:38. Este principio, conocido como la ley del talión, se encuentra en el Antiguo Testamento, Éxodo 21:24, Levítico 24:20. Su propósito no era fomentar la venganza, sino establecer un límite a la justicia, asegurando que el castigo fuera proporcional al daño recibido. Sin embargo, con el tiempo, esta ley se usó para justificar la venganza personal, lo cual Jesús corrige radicalmente. Jesús enseña una nueva forma de responder en lugar de exigir justicia con represalias. Jesús nos llama a actuar con gracia y humildad. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Esto no significa tolerar el mal pasivamente, sino elegir no responder con violencia y demostrar dominio propio. Jesús nos da 4 ejemplos prácticos: poner la otra mejilla, B. 39. No responder con agresión cuando nos insultan o atacan. Dar la capa además del vestido, B. 40. Estar dispuestos a ceder más de lo que se nos exige, mostrando un corazón generoso. Caminar una milla extra, Bepo 41. Superar las expectativas con bondad y paciencia en lugar de responder con resentimiento. Dar al que pide, B 42. Tener un espíritu generoso incluso con aquellos que nos piden ayuda sin poder devolvernos el favor. ¿Significa esto ser débiles o permitir abusos? No. Jesús no nos llama a ser víctimas de injusticias, sino a responder con amor en lugar de odio. No se trata de permitir que otros nos dañen, sino de romper el ciclo de la violencia y el rencor con el poder del amor. El mandato de amar a los enemigos, Mateo 5:43-47. Jesús continúa diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:43. La ley mosaica mandaba amar al prójimo, Levítico 19:18, pero nunca ordenaba odiar a los enemigos. Esta idea fue añadida con el tiempo por los religiosos, distorsionando la enseñanza original. Jesús, en cambio, nos llama a un estándar más alto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Cómo amar a los enemigos? Bendecir a los que nos maldicen, hablar bien de ellos, no desearles el mal, hacer el bien a los que nos odian, actuar con amor,
aunque no lo merezcan, orar por los que nos persiguen, presentarlos ante Dios en oración, pidiendo que Él obre en sus vidas. Este tipo de amor rompe las barreras del odio y la venganza, reflejando el amor incondicional de Dios. Amar como Dios ama. Mateo 5, 45-48. Jesús nos da la razón principal para amar a nuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios ama a todas las personas, incluso a aquellas que lo rechazan. Él nos da el ejemplo perfecto de un amor incondicional. Jesús concluye con una pregunta desafiante: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero el verdadero desafío es amar a quienes nos han hecho daño. Ese es el amor que refleja a Dios. Finalmente Jesús nos dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Aquí la palabra perfectos no significa sin pecado, sino madurez espiritual. Jesús nos llama a alcanzar un nivel de amor que trasciende lo humano y refleja la perfección del Padre Celestial. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Jesús nos llama a un amor radical. ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? Rompe el ciclo del rencor, no devuelvas mal por mal. Si alguien te ofende, responde con gracia. No guardes resentimiento en tu corazón. Ora por aquellos que te hacen daño. Presenta a esas personas delante de Dios. Pide por su bienestar y transformación. No ores con deseos de venganza, sino con amor genuino. Sé un reflejo del amor de Dios, muestra amabilidad, incluso cuando no la recibes. Perdona a quienes te han herido, así como Dios te ha perdonado. Demuestra con acciones que el amor de Cristo está en ti. Confía en la justicia de Dios. Amar a los enemigos no significa justificar su maldad. Dios es quien juzga con justicia. Nosotros solo debemos reflejar su 5. Conclusión: un amor que trasciende. Jesús nos llama a un amor que desafía la lógica humana. En un mundo donde la norma es devolver mal por mal, Él nos enseña a responder con bondad, perdón y misericordia. El amor a los enemigos rompe el ciclo del odio y la venganza. Nos hace más semejantes a Dios. Transforma nuestras relaciones y corazones. Amar a los enemigos no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir esta enseñanza y reflejar el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Pregunta para reflexión: ¿hay alguien en tu vida a quien te cuesta amar o perdonar? ¿Cómo puedes comenzar hoy a reflejar el amor de Cristo hacia esa persona? La práctica de la justicia y la generosidad. Mateo 6:1-4. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús advierte contra la hipocresía en la práctica de la justicia y la generosidad. Aunque dar a los necesitados es algo bueno, Jesús nos enseña que la intención detrás del acto es aún más importante. Él nos llama a dar con humildad, sin buscar el reconocimiento humano, porque el verdadero galardón proviene de Dios. La advertencia de Jesús: cuidado con la hipocresía. Mateo 6:1. Jesús comienza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. Aquí, la palabra justicia se refiere a las buenas obras, especialmente a la ayuda a los necesitados. En la época de Jesús, los fariseos y otros líderes religiosos hacían sus actos de caridad de manera ostentosa para ganar la admiración del pueblo. Jesús nos advierte sobre este peligro. Dar con la intención de impresionar a los demás nos aleja de la verdadera bendición. Las buenas obras deben nacer de un corazón sincero y no del deseo de reconocimiento. La justicia que Dios aprueba es aquella que se hace en lo secreto, sin buscar aplausos. El problema del orgullo espiritual: cuando las personas ayudan a los demás con el propósito de ser alabadas, caen en el pecado del orgullo espiritual. Esto convierte una acción buena en una oportunidad para la vanagloria. La actitud incorrecta al dar. Mateo 6:2.
Jesús describe cómo los hipócritas daban limosna en su tiempo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. En la cultura judía, dar limosna era una de las principales formas de mostrar justicia. Sin embargo, los fariseos y otros religiosos hacían de la caridad un espectáculo público. ¿Qué significa hacer tocar trompeta? Algunos estudiosos creen que Jesús estaba usando una metáfora para describir el alarde excesivo al dar. Otros piensan que se refería literalmente a trompetas que anunciaban la distribución de limosnas en el templo. Independientemente de la interpretación, el punto clave es que los hipócritas daban para recibir admiración, no por amor genuino a Dios o al prójimo. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Jesús dice claramente, ya tienen su recompensa. Esto significa que la única recompensa que recibirán es la aprobación temporal de los hombres, pero no la de Dios. Esto nos enseña que las obras hechas para la gloria humana no tienen valor eterno. Si buscamos la aprobación de los demás, perdemos la bendición de Dios. El reconocimiento de los hombres es pasajero, pero la recompensa de Dios es eterna. La manera correcta de dar, con discreción y humildad. Mateo 6:3-4. Jesús nos dice cómo debemos practicar la generosidad. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:3-4. Aquí Jesús nos enseña 3 principios esenciales sobre la generosidad cristiana. Dar en secreto, la frase, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es una figura de lenguaje que enfatiza la discreción extrema al dar. Jesús nos llama a evitar la ostentación, dar con humildad, sin esperar reconocimiento, hacerlo solo para agradar a Dios, no para impresionar a otros. Dios ve lo que hacemos en secreto, aunque nadie más vea nuestra generosidad, Dios sí la ve. Jesús promete que el Padre Celestial recompensa a aquellos que dan con un corazón sincero. Esta recompensa no siempre es material, pero incluye la satisfacción de haber obedecido a Dios, el gozo de ayudar a los necesitados, bendiciones espirituales y, en algunos casos, provisión material. Dios recompensa en público. Aunque damos en secreto, Dios puede honrarnos públicamente de diferentes maneras, abriendo puertas de bendición en nuestra vida, proveyendo para nuestras necesidades, dándonos una mayor influencia para seguir bendiciendo a otros. Sin embargo, el mayor galardón es la recompensa eterna en el cielo. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo vivir una generosidad auténtica? Jesús nos llama a practicar la justicia y la generosidad de una manera que honre a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Examina tu motivación al dar para ser reconocido o porque amas a Dios y al prójimo. ¿Esperas algo a cambio cuando ayudas a alguien? ¿Tu generosidad está basada en el amor o en la búsqueda de aprobación? 2. Sé discreto y humilde. No anuncies tus buenas obras para recibir elogios. Evita hacer de la generosidad un medio para el orgullo. Recuerda que Dios ve lo que haces en secreto. Confía en la recompensa de Dios. No busques la recompensa inmediata de los hombres. Dios es fiel y honra a los que actúan con integridad. La verdadera recompensa es la satisfacción de obedecer a Dios. 5. Conclusión. Un corazón generoso y sincero. Jesús nos enseña que la verdadera generosidad es aquella que se hace con humildad y sin esperar reconocimiento humano. La práctica de la justicia debe ser un reflejo de nuestro amor por Dios, no un medio para obtener elogios. No demos para impresionar, sino para bendecir. No busquemos la aprobación de los hombres, sino la de Dios. La recompensa divina es mayor que cualquier aplauso terrenal. Pregunta para reflexión: ¿cuál es tu motivación cuando ayudas a los demás? ¿Estás dando con un corazón sincero o buscando reconocimiento? La oración y el Padre Nuestro. Mateo 6:5-15. En este pasaje del Sermón del Monte,
Jesús nos enseña cómo debemos orar correctamente, resaltando la importancia de la sinceridad y la confianza en Dios. También nos da el Padre Nuestro, un modelo de oración que refleja las prioridades espirituales que todo creyente debe tener. La oración no es solo una repetición de palabras, sino una conversación sincera con Dios, basada en una relación de amor y dependencia. La advertencia contra la hipocresía en la oración. Mateo 6, 5, 6. Jesús empieza su enseñanza diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 5. ¿Cuál era el problema? En la cultura judía la oración era una práctica diaria y pública. Sin embargo, algunos líderes religiosos oraban con el propósito de ser admirados por los demás. El problema no era orar en público, sino hacerlo para impresionar. La oración hipócrita busca reconocimiento, no comunión con Dios. La recompensa de estos hipócritas era solo la aprobación humana, pero no la de Dios. ¿Cuál es la alternativa correcta? Jesús enseña la actitud correcta para orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Orar en lo secreto significa que la oración debe ser íntima y personal. Dios ve lo que hacemos en secreto y recompensa la sinceridad. No se trata de evitar la oración pública, sino de tener un corazón genuino. Pregunta para reflexión. Cuando oras, ¿lo haces para conectarte con Dios o para ser visto por otros? 2. La oración no debe ser una repetición vacía. Mateo 6, 7, 8. Jesús continúa diciendo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. ¿Qué significa esto? En muchas religiones antiguas se creía que repetir frases largas o palabras místicas obligaba a los dioses a responder. Jesús deja claro que Dios no responde a la cantidad de palabras, sino a la sinceridad del corazón. No es malo repetir una oración, pero debe ser con sentido y fe. Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. No necesitamos manipular a Dios con palabras, sino confiar en su amor y sabiduría. Pregunta para reflexión. ¿Tu oración es un acto mecánico o un diálogo sincero con Dios? 3. El Padre Nuestro. Un modelo de oración. Mateo 6, 9, 13. Jesús nos da un modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9, 13. Este modelo de oración resume las prioridades espirituales correctas. Analicemos cada parte. Invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos a Dios como Padre, mostrando confianza y relación. Reconocemos su soberanía y cercanía. Adoración. Santificado sea tu nombre. Reconocemos que Dios es santo y digno de honor. Antes de pedir, adoramos a Dios por quien es. Sometimiento a la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Buscamos el reino de Dios antes que nuestras necesidades personales. Nos rendimos a su voluntad confiando en su sabiduría. Dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Hoy reconocemos que Dios es nuestra fuente de provisión. Confiamos en Él para nuestras necesidades diarias. Perdón y misericordia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Nos comprometemos a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Protección espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos la fortaleza para resistir la tentación. Confiamos en Dios para librarnos del mal y del enemigo. Pregunta para reflexión. Cuando oras, ¿te enfocas solo en pedir cosas o también adoras, perdonas y buscas la voluntad de Dios? La importancia del perdón en la oración. Mateo 6, 14, 15. Jesús concluye su enseñanza con una advertencia clave.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. ¿Por qué Jesús enfatiza tanto el perdón? El perdón es fundamental para nuestra relación con Dios. Si queremos recibir el Isianpop, perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Guardar rencor bloquea nuestras oraciones y afecta nuestra vida espiritual. Pregunta para reflexión. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar antes de seguir orando? 5. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo mejorar nuestra vida de oración? 1. Orar con sinceridad y no para impresionar a otros. 2. Evitar la repetición vacía y hablar con Dios desde el corazón. 3. Usar el Padre Nuestro como un modelo de oración equilibrada. 4. Perdonar a los demás para recibir el perdón de Dios. 5. Buscar primero el reino de Dios antes que nuestras propias necesidades. Conclusión. La oración que Dios escucha a Jesús nos enseña que la oración no es un ritual vacío, sino un diálogo real con Dios. Más que palabras, lo que importa es la actitud del corazón. Dios no busca oraciones largas, sino sinceras. La oración es más que pedir, es adorar, rendirse y perdonar. Si queremos ser escuchados por Dios, debemos orar con fe, humildad y amor. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedes mejorar tu vida de oración para hacerla más genuina y efectiva? El ayuno y la actitud del corazón. Mateo 6, 16, 18. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo debe ser el ayuno correcto, enfatizando que no debe ser una práctica para impresionar a los demás, sino un acto de humildad y devoción a Dios. El ayuno, en la Biblia, es una forma de buscar a Dios con mayor intensidad, negando ciertas necesidades físicas, como la comida, para enfocarse en la vida espiritual. Sin embargo, Jesús advierte que el ayuno pierde su valor si se hace con una actitud incorrecta. La advertencia contra el ayuno hipócrita. Mateo 6:16. Jesús comienza diciendo: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. ¿Qué significa esto? Los fariseos solían ayunar 2 veces por semana. Lucas 18:12. Pero lo hacían de manera ostentosa. Algunos se desfiguraban el rostro y actuaban con tristeza para que los demás notaran su sacrificio. Su motivación no era acercarse a Dios, sino obtener la admiración de las personas. Jesús deja claro que el ayuno hecho por motivos egoístas ya tiene su recompensa, la aprobación humana, pero no la de Dios. La forma correcta de ayunar. Mateo 6, 17, 18. Jesús continúa diciendo: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. ¿Cómo debe ser el ayuno según Jesús? Debe ser discreto y sincero. No se trata de aparentar sacrificio, sino de buscar a Dios con humildad. Debe ser con gozo, no con tristeza. Jesús usa la expresión unge tu cabeza y lava tu rostro, lo que en su contexto significa mantener una apariencia normal y no demostrar a los demás que se está ayunando. Dios ve lo que hacemos en lo secreto. Si ayunamos con un corazón sincero, Dios nos recompensará en público, es decir, veremos frutos espirituales y bendiciones en nuestra vida. Pregunta para reflexión. Cuando ayunas, ¿lo haces para buscar a Dios o para que otros lo noten? 3. El propósito espiritual del ayuno en la Biblia. El ayuno se usa para diferentes propósitos espirituales. Para buscar dirección de Dios, entonces ayuné y oré a Dios del cielo. Nehemías 1:4. Nehemías ayunó para recibir dirección antes de hablar con el rey sobre la reconstrucción de Jerusalén. Para humillarse ante Dios, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Salmos 35:13.
El ayuno es una expresión de humildad y dependencia total en Dios. Para fortalecerse espiritualmente, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:2. Jesús mismo ayunó antes de enfrentar la tentación de Satanás. El ayuno no es para manipular a Dios, sino para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra relación con Él. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo ayunar correctamente? 1. Tener un motivo espiritual claro. Ayunar solo por costumbre o por tradición no tiene valor. Debemos hacerlo para acercarnos a Dios. 2. No buscar reconocimiento. El ayuno es una práctica entre tú y Dios, no algo que debas anunciar a los demás. 3. Acompañar el ayuno con oración y lectura de la Biblia. No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar el espíritu. 4. Mantener una actitud de gozo y normalidad. No aparentes sacrificio, sigue con tu vida cotidiana con una actitud de fe. 5. Permitir que Dios transforme tu corazón. El ayuno no cambia a Dios, sino a nosotros. Conclusión. El ayuno que agrada a Dios. Jesús nos enseña que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, pero solo si se hace con la actitud correcta. No se trata de aparentar, sino de buscar a Dios sinceramente. Dios recompensa el ayuno hecho con humildad y fe. El ayuno debe acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedes aplicar el ayuno en tu vida de manera bíblica y sincera? Las prioridades correctas. Dios o las riquezas. Mateo 6, 19, 24. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre el peligro de enfocarnos en las riquezas materiales y nos llama a buscar primeramente el reino de Dios. Nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está nuestro verdadero tesoro? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Los tesoros en la tierra versus los tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 21. Jesús comienza diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Aquí, las riquezas terrenales son temporales. En el mundo antiguo, la polilla dañaba las telas, el orín corrompía los metales y los ladrones podían robar bienes valiosos. Hoy en día la inflación, la crisis económica o una enfermedad pueden quitarnos lo que acumulamos con esfuerzo. Los tesoros en el cielo son eternos. Son las cosas que tienen valor delante de Dios, nuestra fe, nuestras buenas obras, nuestra relación con Él y el impacto que dejamos en los demás. Tu corazón sigue a tu tesoro. Si amas las riquezas, tu vida girará en torno a ellas. Pero si amas a Dios, Él será tu verdadera prioridad. Pregunta para reflexión. ¿En qué inviertes más tiempo y esfuerzo? ¿En lo material o en lo espiritual? El ojo como lámpara del cuerpo. Mateo 6, 22, 23. Jesús continúa diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22, 23. ¿Qué significa esta metáfora? El ojo representa nuestra visión espiritual. Un ojo bueno es aquel que está enfocado en Dios, mientras que un ojo maligno es aquel que está obsesionado con el dinero y lo material. Si nuestra visión espiritual es clara, veremos la vida con la perspectiva correcta, confiando en Dios y buscando su voluntad. Pero si nuestra visión está nublada por la avaricia y el deseo de riquezas, terminaremos en oscuridad, viviendo para lo material en lugar de lo eterno. Pregunta para reflexión. ¿Dónde estás enfocando tu mirada? ¿En Dios o en las riquezas? 3. No se puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Jesús cierra este tema con una advertencia contundente. Ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? El dinero no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en un Dios. Cuando vivimos solo para ganar más, acumular más y gastar más, el dinero se convierte en nuestro ídolo. Debemos decidir a quién servimos. Jesús deja claro que no podemos servir simultáneamente a Dios y al dinero. Uno de los dos será nuestra prioridad. Dios debe ser el dueño de nuestro corazón, no las riquezas. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un pésimo amo. Pregunta para reflexión. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Dios o el deseo de riqueza? Aplicaciones prácticas. ¿Cómo priorizar el reino de Dios sobre las riquezas? 1. Evalúa dónde está tu tesoro. ¿En qué inviertes más tiempo, dinero y esfuerzo? 2. Mantén una perspectiva eterna. Las riquezas son temporales, pero lo que hacemos para Dios es eterno. 3. Usa el dinero con sabiduría. Sé generoso y usa tus recursos para bendecir a otros. 4. Confía en Dios como tu proveedor. No pongas tu seguridad en el dinero, sino en la fidelidad de Dios. 5. Recuerda que solo Dios puede llenar el corazón. Las riquezas prometen felicidad, pero solo Dios da paz verdadera. Conclusión. La verdadera riqueza está en Dios Jesús. Nos enseña que las riquezas materiales son pasajeras, pero la inversión en el reino de Dios es eterna. No se trata de no tener dinero, sino de no dejar que el dinero nos tenga a nosotros. Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna y a confiar en Él como nuestro verdadero tesoro. Solo cuando Dios es nuestra prioridad encontramos paz, propósito y verdadera riqueza. Pregunta para reflexión. ¿Estás acumulando tesoros en la tierra o en el cielo? Bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie sobre el Sermón del Monte. Hemos aprendido valiosas enseñanzas de Jesús sobre la vida, la fe y el verdadero camino hacia Dios. En esta parte final descubriremos lecciones clave sobre el juicio, la oración persistente, el camino angosto y la verdadera obediencia a Cristo. Este es el momento de reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca o sobre la arena? No te pierdas ninguna enseñanza y ayúdanos a seguir compartiendo este mensaje. Dale like si este contenido te ha edificado. Suscríbete para más enseñanzas de la palabra de Dios. Comenta qué enseñanza te ha impactado. Más. Comparte este video para que más personas sean bendecidas. Empecemos con la última parte del Sermón del Monte. La confianza en la providencia de Dios. Mateo 6, 25, 34. En este poderoso pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos llama a dejar de lado la ansiedad y la preocupación por lo material, enseñándonos que Dios es nuestro proveedor y cuida de cada una de nuestras necesidades. En un mundo donde la incertidumbre económica, la escasez y el futuro generan ansiedad, estas palabras de Jesús siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2000 años. ¿Cómo podemos vivir con verdadera paz sin dejarnos dominar por la preocupación? Jesús nos da la respuesta en estos versículos. El mandato de no preocuparse. Mateo 6:25. Jesús inicia esta enseñanza con un mandato claro. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? Dios nos ha dado el regalo de la vida. Si Él nos creó y nos ha sostenido hasta ahora, ¿acaso no puede suplir nuestras necesidades básicas? El afán y la ansiedad no resuelven nada. Muchas veces nos preocupamos por el futuro, pero la preocupación no cambia la realidad, solo nos roba la paz. Nuestra vida no debe girar en torno a lo material. La comida y el vestido son importantes, pero Jesús nos invita a ver el propósito más grande de nuestra existencia. Pregunta para reflexión. ¿Has dejado que las preocupaciones materiales te roben la paz y la confianza en Dios? 2. La naturaleza como ejemplo de la providencia de Dios. Mateo 6, 26, 30.
Jesús usa ejemplos sencillos, pero profundos para demostrar cómo Dios cuida de su creación y cómo podemos aprender de ella. Dios alimenta a las aves, Mateo 6:26. Mirad, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no se preocupan por el futuro, no tienen almacenes ni planificación financiera, pero cada día Dios les provee alimento. Si Dios cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de nosotros? Nosotros somos mucho más valiosos para Dios. Reflexión. Si Dios se encarga de los pájaros, ¿por qué dudar de que se encargará de nosotros? La inutilidad de la preocupación. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparse no cambia nada. No podemos agregar ni un solo día a nuestra vida preocupándonos. La ansiedad no resuelve problemas. Solo nos desgasta emocional y espiritualmente. Pregunta para reflexión. ¿Qué has ganado con preocuparte? ¿No sería mejor confiar en Dios? Dios viste a las flores del campo, Mateo 6:28-30. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Las flores no trabajan ni producen su propia belleza. Dios las adorna con colores y formas impresionantes. Salomón, el rey más rico y esplendoroso de Israel, no se vistió tan bien como las flores que Dios creó. Si Dios viste de manera tan hermosa algo tan efímero, ¿cuánto más nos vestirá a nosotros que somos sus hijos? Pregunta para reflexión. Si Dios cuida de la naturaleza con tanto detalle, ¿no cuidará aún más de ti? 3. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Mateo 6:31-32. Jesús dice: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? Los incrédulos viven preocupados por lo material. Para quienes no conocen a Dios, la vida gira en torno a acumular y asegurar el futuro. Pero los creyentes tienen un Padre Celestial que provee. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. No vivimos en incertidumbre, sino en confianza. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en Dios, quien lo da todo. Pregunta para reflexión. ¿Vives con la seguridad de que Dios conoce y suplirá tus necesidades? La prioridad correcta. Buscar el reino de Dios. Mateo 6:33. Jesús nos da el principio clave para una vida sin ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? Poner a Dios en primer lugar. Esto significa que nuestra vida debe centrarse en servir a Dios y vivir según su voluntad. Dios proveerá todo lo demás. Cuando nuestra prioridad es el reino de Dios, Él se encarga de nuestras necesidades diarias. Pregunta para reflexión. ¿Está Dios en primer lugar en tu vida o estás más preocupado por lo material? No te preocupes por el mañana. Mateo 6:34. Jesús concluye esta enseñanza diciendo: Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El futuro está en manos de Dios. No podemos controlarlo, así que lo mejor es confiar en Él. Cada día tiene sus propios desafíos. Jesús nos llama a vivir el presente con fe y confianza. Dios proveerá hoy y también lo hará mañana. Pregunta para reflexión. ¿Estás confiando en Dios para el mañana o estás permitiendo que la ansiedad te robe la paz hoy? 6. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo confiar en la providencia de Dios? 1. Ora y entrega tus preocupaciones a Dios. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. 2. Recuerda las veces que Dios ha sido fiel. Si Él te ha sostenido hasta hoy, no te abandonará mañana. 3. Vive un día a la vez. No te desgastes con el futuro. Confía en que Dios está en control. 4. Haz tu parte, pero descansa en Dios. Trabaja y esfuérzate, pero deja la ansiedad a un lado. 5. Prioriza a Dios en todo. Cuando buscas primero el reino de Dios, Él se encarga del resto. Conclusión. Un llamado a confiar en Dios. Jesús nos llama a dejar la preocupación y confiar en la fidelidad de Dios. Dios es nuestro proveedor y sabe lo que necesitamos. Nuestra seguridad no está en lo material, sino en Dios.
Cuando ponemos a Dios, en primer lugar, Él se encarga del resto. Pregunta final. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente confiaras en que Dios proveerá todo lo necesario? El juicio y la crítica hacia los demás. Mateo 7:1-6. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre la tendencia humana de juzgar a los demás sin antes examinar nuestras propias faltas. Nos llama a practicar la humildad, la autoevaluación y la misericordia en nuestras relaciones con los demás. Vivimos en un mundo donde es fácil señalar los errores ajenos mientras ignoramos los nuestros. Jesús nos confronta con una verdad profunda. Antes de juzgar a alguien, debemos mirarnos a nosotros mismos con honestidad y arrepentimiento. El mandato de no juzgar, Mateo 7:1-2. Jesús inicia esta enseñanza con una advertencia clara. No os juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:1-2. ¿Significa esto que nunca debemos hacer juicios o discernir lo que está bien o mal? No. Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio, sino que está condenando el juicio hipócrita, arrogante e injusto. El juicio de condenación pertenece solo a Dios. A veces las personas se sienten con derecho de sentenciar a los demás, olvidando que solo Dios conoce el corazón. Seremos juzgados con la misma medida. Si somos duros y críticos con los demás, enfrentaremos el mismo nivel de juicio. Si somos misericordiosos, también recibiremos misericordia. La justicia de Dios es perfecta, la nuestra no. Solo Dios ve toda la verdad. Nosotros, en cambio, vemos de manera parcial y limitada. Pregunta para reflexión. ¿Eres rápido para señalar los errores de otros, pero lento para reconocer los tuyos? La hipocresía de juzgar sin autoevaluarse. Mateo 7:3-5. Jesús ilustra esta enseñanza con una metáfora impactante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. ¿Qué significa esto? La paja representa pequeños defectos en los demás. Es fácil notar los errores ajenos y minimizarlos como grandes fallas. La viga representa pecados más grandes en nuestra propia vida. Muchas veces estamos ciegos a nuestras propias faltas mientras juzgamos duramente a otros. Jesús nos llama a primero examinarnos a nosotros mismos. En lugar de centrarnos en los defectos de los demás, debemos primero trabajar en nuestro propio crecimiento espiritual. Pregunta para reflexión. ¿Alguna vez has criticado a alguien por algo que tú mismo haces? La solución. Primero, examinarse a uno mismo. Mateo 7:5. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra clave aquí es hipócrita. Jesús no dice que ayudar a otros a mejorar esté mal, sino que hacerlo sin antes corregirnos a nosotros mismos es hipocresía. Nuestro primer deber es el autoexamen. Debemos reconocer nuestras faltas antes de corregir a los demás. Cuando hemos sido transformados, podremos ayudar a otros con humildad. Jesús no dice que ignoremos las fallas ajenas, sino que las abordemos con amor y compasión y no con arrogancia. Pregunta para reflexión. ¿Estás más enfocado en corregir a otros que en tu propia relación con Dios? No dar lo santo. A los perros ni perlas, a los cerdos. Mateo 7:6. Jesús cierra esta enseñanza con una advertencia adicional. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto? No todos recibirán la corrección o la verdad con humildad. Los perros y los cerdos representan personas que desprecian las cosas de Dios. La enseñanza de Cristo es valiosa como una perla. No debemos imponerla a quienes solo la rechazan con desprecio. Pregunta para reflexión. ¿Intentas corregir a quienes no quieren escuchar en lugar de enfocarte en quienes realmente tienen un corazón dispuesto? 4. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo evitar el juicio hipócrita? Examina tu corazón antes de juzgar. Pregunta. ¿Tengo yo la misma falla? 2. Sé misericordioso con los demás. Dios nos ha perdonado mucho.
hagamos lo mismo con otros. 3. Enfócate en tu propio crecimiento espiritual. No te distraigas con los errores ajenos. 4. Habla la verdad con amor. Si debes corregir a alguien, hazlo con humildad y amor, no con arrogancia. 5. No desperdicies la verdad en quienes la rechazan. Usa discernimiento para saber a quién hablarle y cuándo hacerlo. Conclusión. Un llamado a la humildad y la misericordia. Jesús nos enseña a ser cuidadosos al juzgar a los demás, priorizando primero nuestra propia transformación. Dios es el único juez perfecto. Debemos autoevaluarnos antes de corregir a otros. Cuando ayudemos a alguien, debe ser con humildad y amor, no con condenación. No todos aceptarán la verdad y debemos saber cuándo callar. Pregunta final. ¿Qué cambiaría en tus relaciones si, en lugar de juzgar, primero buscaras crecer en humildad y amor? La importancia de pedir, buscar y llamar. Mateo 7, 7-12. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos anima a ser persistentes en la oración y a confiar plenamente en que Dios responde. Además, nos presenta la regla de oro, un principio que resume la esencia de la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Este pasaje nos habla de dos aspectos esenciales de la vida cristiana. Una relación activa con Dios a través de la oración. Una relación justa y amorosa con los demás. Veamos cada parte en detalle. La persistencia en la oración. Mateo 7:7-11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7-8. Aquí, Jesús usa tres acciones progresivas: pedir, buscar y llamar. Estas representan diferentes niveles de intensidad en la oración. ¿Qué significan estas acciones? Pedir es el primer paso. Implica reconocer nuestras necesidades y acudir a Dios en oración. Buscar va más allá de solo pedir. Requiere acción y esfuerzo. Buscamos la voluntad de Dios, su dirección y sus bendiciones. Llamar es insistir con fe. Cuando llamamos a una puerta, esperamos que alguien nos abra. Así debemos persistir en la oración. ¿Por qué Jesús enfatiza la persistencia? Porque la oración es una relación, no una lista de peticiones. Dios no es un distribuidor de bendiciones, sino un Padre amoroso que quiere que confiemos en Él, porque la oración nos transforma. A medida que pedimos, buscamos y llamamos, crecemos en fe y madurez espiritual, porque Dios responde en su tiempo y a su manera. No siempre recibimos lo que queremos, pero sí lo que es mejor para nosotros. Pregunta para reflexión. ¿Eres persistente en la oración o te desanimas si no ves respuestas inmediatas? 2. Dios responde como un Padre amoroso. Mateo 7, 9-11. Jesús usa una comparación para mostrar que Dios siempre da lo mejor a sus hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 9-11. ¿Qué nos enseña esta comparación? Dios es un Padre bueno. A diferencia de los seres humanos, que somos imperfectos, Él siempre da lo mejor. Dios no nos da cosas dañinas. A veces pedimos algo que creemos que es bueno, pero Dios en su sabiduría nos da lo que realmente necesitamos. Debemos confiar en su bondad. Aun cuando la respuesta a nuestra oración es diferente a lo que esperábamos, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan perfecto. Pregunta para reflexión. ¿Confías en que Dios te dará lo mejor, incluso si su respuesta es diferente a lo que esperabas? 3. La regla de oro. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Mateo 7:12. Jesús concluye este pasaje con una enseñanza central para la vida cristiana. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
Vosotros así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta es conocida como la regla de oro, y es uno de los principios más universales del cristianismo. ¿Qué nos enseña la regla de oro? Es una regla proactiva. No dice simplemente no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, sino que nos llama a tomar la iniciativa en hacer el bien. Resume la ley y los profetas. Jesús nos muestra que toda la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la moralidad y las relaciones humanas se resume en este principio. Nos desafía a amar de manera práctica. No basta con evitar el mal. Debemos buscar el bien de los demás. ¿Cómo aplicamos la regla de oro en la vida diaria? Con nuestras palabras, ¿hablamos a otros como nos gustaría que nos hablen? Con nuestras acciones, ¿tratamos a los demás con respeto, generosidad y justicia? Con nuestra actitud, ¿mostramos paciencia y empatía como quisiéramos que lo hicieran con nosotros? Pregunta para reflexión. Si todos aplicaran la regla de oro, ¿cómo cambiaría el mundo? Aplicaciones prácticas. ¿Cómo vivir Mateo 7:7-12? 1. Sé constante en la oración. No te rindas si no ves respuestas inmediatas. 2. Confía en que Dios te dará lo mejor. Su amor es mayor que el de cualquier padre terrenal. 3. Practica la regla de oro. En cada interacción, pregúntate, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? 4. Sé un canal de bendición. Así como esperas recibir de Dios, también da generosamente a otros. Conclusión. Un llamado a confiar y amar Jesús nos enseña dos grandes verdades en este pasaje. Dios escucha nuestras oraciones y responde con amor. No debemos desanimarnos, sino perseverar y confiar en su provisión. La manera en que tratamos a los demás refleja nuestro amor por Dios. La regla de oro nos desafía a ser agentes de amor y justicia en el mundo. Pregunta final. ¿Qué pasos tomarás hoy para fortalecer tu vida de oración y vivir la regla de oro? La puerta estrecha y el camino angosto. Mateo 7:13-14. En esta parte del Sermón del Monte, Jesús nos presenta una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio. Nos habla de dos caminos. Uno amplio y fácil, pero que lleva a la perdición. Otro estrecho y difícil, pero que conduce a la vida eterna. Este pasaje nos llama a tomar decisiones conscientes sobre nuestra vida espiritual, porque el camino hacia Dios no es el más popular ni el más cómodo, pero sí el único que nos lleva a la verdadera vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Dos caminos. Dos destinos. Jesús describe dos caminos con características muy distintas. El camino ancho, el camino angosto. Es fácil de seguir, es difícil y exige esfuerzo. Es popular, muchos lo siguen. Es impopular, pocos lo encuentran. No requiere sacrificio ni compromiso con Dios. Implica obediencia y transformación del corazón. Conduce a la perdición, lleva a la vida eterna. El camino ancho representa la vida sin Dios, en la que las personas siguen sus propios deseos sin considerar su voluntad. El camino angosto es la vida en Cristo, que requiere entrega, fe y una relación genuina con Dios. Pregunta para reflexión. ¿Qué camino estás eligiendo con tus decisiones diarias? 2. La puerta estrecha. Un llamado a la decisión personal. Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha. Mateo 7:13. Esta es una invitación, pero también una advertencia. Dios nos da la opción de elegir, pero nos deja claro que el camino correcto no es el más fácil ni el más popular. ¿Qué significa la puerta estrecha? Es Jesús mismo. En Juan 10:9 Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Representa la salvación. No hay muchos caminos hacia Dios, solo hay uno, Cristo. Hechos 4:12.
requiere fe y arrepentimiento. No podemos entrar con orgullo, pecado no confesado o autosuficiencia. Entrar por la puerta estrecha significa decidir vivir según los principios del reino de Dios, en lugar de seguir las normas del mundo. Pregunta para reflexión. ¿Has tomado la decisión de entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué el camino angosto es difícil? Jesús no esconde la verdad. Seguirlo no es fácil, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. ¿Qué hace que este camino sea angosto? Requiere renunciar a uno mismo. Debemos morir al egoísmo y rendir nuestra vida a Dios. Lucas 9:23. Va contra la cultura del mundo. No es un camino popular. La mayoría de las personas eligen el camino fácil. Romanos 12:2. Incluye pruebas y dificultades. Los seguidores de Cristo enfrentarán persecuciones y desafíos. Juan 16:33. Sin embargo, vale la pena, porque este camino lleva a la vida eterna. Pregunta para reflexión. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo incluso cuando el camino es difícil? 4. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo elegir el camino correcto? 1. Evalúa tu vida. Tus decisiones reflejan que sigues el camino de Dios o el camino del mundo. 2. Busca la verdad en la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que nos guía por el camino angosto. 3. Confía en Jesús como la única puerta a la salvación. No hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. 4. No te desanimes si el camino es difícil. Dios está contigo en cada paso. Mateo 28:25. Conclusión. Un llamado a decidir. Hoy Jesús nos presenta una decisión de vida o muerte. Seguir el camino angosto, aunque sea difícil, y recibir la vida eterna. O tomar el camino ancho que es fácil, pero termina en destrucción. Pregunta final. ¿Qué camino estás eligiendo hoy? Los falsos profetas y los frutos. Mateo 7:15-20. En esta enseñanza del Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre un gran peligro espiritual. Los falsos profetas. No todas las personas que hablan en nombre de Dios realmente lo representan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Aquí, Jesús nos da dos claves para identificarlos. Su apariencia engañosa. Parecen inofensivos y piadosos, pero en realidad son destructivos. Sus frutos. No se les conoce por sus palabras, sino por sus acciones. Su advertencia sigue siendo crucial hoy en día, pues no todo líder espiritual enseña la verdad. Debemos aprender a discernir quién realmente sigue a Cristo y quién no. ¿Quiénes son los falsos profetas? La Biblia nos advierte constantemente sobre los falsos maestros que distorsionan la verdad y desvían a las personas del camino de Dios. Pueden parecer piadosos, pero su corazón está lejos de Dios. 2 Corintios 11:13-15. Enseñan doctrinas falsas que contradicen la palabra de Dios. 2 Pedro 2:1. Buscan su propio beneficio, no el bien del pueblo de Dios. Romanos 16:17-18. Pueden hacer señales y milagros, pero no son de Dios. Mateo 24:24. Ejemplo bíblico. En Jeremías 23:16, Dios advierte que algunos profetas solo dicen lo que la gente quiere escuchar, en lugar de proclamar su verdad. ¿Cómo los identificamos? Jesús nos da la clave. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Jesús usa la metáfora de los árboles y sus frutos para mostrarnos que la verdadera naturaleza de una persona no se ve en lo que dice, sino en lo que produce con su vida. Características de un verdadero seguidor de Cristo. Buen fruto. Enseña conforme a la Biblia. Todo esto es Timoteo 3:16. Vive en obediencia a Dios. Juan 14:15. Muestra humildad y servicio. Marcos 10:45. Da gloria a Dios, no a sí mismo. 1 Corintios 10:31. Muestra amor genuino y frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23.
Características de un falso profeta. Mal fruto. Predica lo que la gente quiere oír, no la verdad. 2 Timoteo 4:3-4. Busca el dinero y la fama en lugar de glorificar a Dios. 1 Pedro 2:3. Vive en pecado sin arrepentimiento. Mateo 7:21-23. Divide en lugar de edificar. Romanos 16:17-18. No muestra frutos del Espíritu. Mateo 12:33-35. Ejemplo bíblico. En Hechos 20:29-30, Pablo advierte que después de su partida se levantarán lobos rapaces que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Por qué es tan peligroso seguir a falsos maestros? Los falsos profetas no solo engañan a otros, sino que desvían a las personas del verdadero evangelio. 1. Destruyen la fe de muchos. Promueven falsas doctrinas que alejan a las personas de la verdad. 2 Pedro 2:1-2. 2. Pueden hacer señales y milagros falsos. No todo milagro proviene de Dios. Mateo 24:24. 3. Son lobos disfrazados de ovejas. Se infiltran en la iglesia con apariencia de piedad. Mateo 7:15. 4. Alejan a las personas de Cristo. No llevan a la salvación sino a la destrucción. Mateo 23:13. Jesús advierte que un árbol malo no puede dar buen fruto y que será cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Pregunta para reflexión. ¿A qué maestros y enseñanzas estás siguiendo? ¿Están alineados con la palabra de Dios? ¿Cómo protegernos de los falsos profetas? 1. Conocer bien la palabra de Dios. Un cristiano que estudia la Biblia no será engañado fácilmente. 2 Timoteo 2:15. 2. Evaluar todo a la luz de la Escritura. No creas algo solo porque alguien famoso lo dice. Verifica si está en la Biblia. Hechos 17:11. 3. Pedir discernimiento a Dios. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 16:13. 4. No dejarse llevar por apariencias. No todo lo que parece espiritual es de Dios. 1 Juan 4:1. 5. Observar su fruto. Si su enseñanza no produce vidas transformadas para Dios, no es verdadera. Mateo 7:25. Conclusión. El llamado de Jesús a estar alerta a Jesús nos da una advertencia clara y seria. Los falsos profetas existen y debemos aprender a identificarlos. Un verdadero seguidor de Cristo vive en la verdad, muestra frutos buenos y glorifica a Dios. Un falso maestro parece piadoso, pero su enseñanza y su vida no reflejan el Evangelio. Pregunta final. ¿Estás examinando las enseñanzas que escuchas a la luz de la palabra de Dios? 18. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Mateo 7:24-27. Jesús concluye el Sermón del Monte con una de sus parábolas más poderosas, comparando la vida de quienes obedecen sus enseñanzas con una casa edificada sobre roca, y la de quienes ignoran su palabra con una casa construida sobre arena. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Con esta enseñanza, Jesús nos deja una elección crucial. ¿Sobre qué base construiremos nuestra vida? 1. Las dos casas. Dos maneras de vivir. Jesús presenta dos tipos de personas que escuchan su palabra. El hombre prudente, sabio, oye la palabra y la pone en práctica. Su vida está cimentada en Cristo, como una casa sobre roca. Cuando se tacha cimiento, vienen pruebas y dificultades. Permanece firme. El hombre insensato, necio, oye la palabra, pero no la obedece. Su vida no tiene fundamentos sólidos como una casa sobre arena. Cuando llegan problemas, su vida se derrumba. Dato. En tiempos bíblicos, construir sobre roca implicaba esfuerzo y paciencia, pero garantizaba estabilidad. En cambio, la arena era un terreno fácil y rápido, pero inestable. 18. La importancia de obedecer las enseñanzas de Jesús. Mateo 7:21-27. En la parte final del Sermón del Monte, Jesús nos deja una advertencia crucial. No basta con escuchar su palabra.
Es necesario obedecerla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Con esta declaración, Jesús nos deja en claro que la verdadera fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. La obediencia es la señal de un discípulo genuino. No basta con decir Señor, Señor. Mateo 7:21-23. Jesús advierte que no todos los que lo llaman Señor serán salvos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Características de un falso discípulo. Reconoce a Jesús de labios, pero no con su vida. Isaías 29:13. Confía en sus propias obras en lugar de una relación con Dios. Mateo 7:22. No obedece la voluntad del Padre. Lucas 6:46. Ejemplo bíblico. En 1 Samuel 15:22, Dios le dice a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. No basta con aparentar religiosidad. Dios quiere obediencia sincera. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esta es una de las advertencias más fuertes de Jesús. Hay personas que creen estar sirviendo a Dios, pero en realidad están lejos de Él. Pregunta para reflexión: ¿estoy obedeciendo a Dios o solo diciendo que lo sigo? 2. La parábola de las dos casas. Mateo 7:24-27. Jesús concluye su sermón con una ilustración poderosa. Dos hombres que construyen una casa. El hombre sabio, la casa sobre la roca. Escucha la palabra y la obedece. Su vida está cimentada en Cristo. 1 Corintios 3:11. Permanece firme ante las pruebas. Salmos 62:6. El hombre necio, la casa sobre la arena. Escucha la palabra pero no la practica. Su vida no tiene un fundamento sólido. Cuando vienen problemas, su fe se derrumba. Ejemplo bíblico. En Éxodo 14, el pueblo de Israel dudó de Dios en el Mar Rojo porque su fe no tenía fundamento. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:27-3. Aplicaciones prácticas. La verdadera fe se demuestra en la obediencia. Santiago 1:22. No basta con asistir a la iglesia o conocer la Biblia. Debemos vivirla. Lucas 11:28. Las pruebas de la vida revelan sobre qué hemos edificado nuestra fe. 1 Pedro 1:7. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Decisión final. Si edificamos sobre la roca Cristo, estaremos firmes. Si edificamos sobre la arena, sin obediencia, caeremos. Jesús nos llama a una fe genuina y obediente. ¿Responderás a su llamado? Mensaje final. La gran enseñanza del Sermón del Monte. Hemos recorrido juntos las enseñanzas más profundas y desafiantes de Jesús en el Sermón del Monte. Desde el llamado a ser sal y luz, hasta la importancia de construir nuestra vida sobre la roca. Cada palabra nos invita a vivir con fe, amor y obediencia. Pero esto no termina aquí. El verdadero desafío comienza ahora. ¿Pondremos en práctica lo que hemos aprendido? Jesús nos llama a vivir con humildad, justicia y amor. Nos invita a confiar en Dios y buscar primero su reino. Nos advierte sobre los peligros de la hipocresía y la falsa seguridad espiritual. Hoy es el momento de decidir. ¿Viviremos según nuestras propias fuerzas o sobre el fundamento sólido de Cristo? Gracias por acompañarnos en esta serie. Si estos videos han sido de bendición para tu vida, te animamos a dar like para apoyar este contenido, suscribirte para más enseñanzas que fortalezcan tu fe, comentar qué parte del sermón del monte te impactó más. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, el mejor fundamento es Cristo.